Imagina que tu empresa está en plena expansión y necesitas un líder que no solo guíe a un equipo, sino que también inspire y dirija la visión estratégica hacia el futuro. Definir el perfil ideal para este rol de liderazgo es como trazar un mapa hacia el éxito. Cada habilidad, competencia y rasgo personal que incluyas en ese perfil determinará el rumbo que tomará tu organización. Piensa en un líder que haya marcado una diferencia significativa en tu empresa. ¿Qué cualidades crees que fueron clave para su éxito? Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de entrevistas para roles de liderazgo y gerencia de Edutin Academy, donde aprenderás qué es el perfil ideal para un puesto directivo y cómo definirlo, para mejorar la efectividad de tus procesos de contratación. Comencemos. Definir el perfil ideal es una etapa crucial que garantiza que los candidatos seleccionados posean no solo las habilidades técnicas requeridas, sino también las competencias de liderazgo necesarias para guiar a la organización hacia sus objetivos estratégicos. Este proceso implica una comprensión profunda de las necesidades del rol, incluyendo la capacidad de gestionar equipos, tomar decisiones estratégicas y adaptarse a los cambios del mercado, garantizando que el candidato elegido pueda enfrentar los desafíos específicos del puesto. Veamos nuestro caso de estudio. En el caso de OrganiShop, la empresa busca fortalecer su liderazgo incorporando un director de estrategia y un director de información, que puedan llevar la organización al siguiente nivel en un mercado digital competitivo. Estos roles requieren una mezcla de visión estratégica, experiencia en transformación digital y habilidades de liderazgo que se alineen con las metas a largo plazo de la empresa. La definición del perfil ideal es, por lo tanto, esencial para identificar candidatos que no solo cumplan con estos requisitos técnicos, sino que también encajen con la cultura y los valores de OrganiShop. Definir el perfil ideal para un cargo de liderazgo o gerencia implica seguir varios pasos que cualquier empresa puede implementar para optimizar su proceso de contratación. Los pasos incluyen: paso 1, analizar los requerimientos del puesto. Paso 2, definir las competencias técnicas y blandas. Y por último, paso 3, integrarlo con la cultura organizacional. A continuación conocerás en detalle cada uno, proporcionando una guía clara y práctica para asegurar que el perfil definido no solo cumpla con las necesidades técnicas del puesto, sino que también se alinee con los valores y la cultura de la organización. Paso 1, analizar los requerimientos del puesto. Analizar los requerimientos del puesto es el primer paso para definir el perfil ideal. Este proceso detallado garantiza que los candidatos seleccionados puedan cumplir efectivamente con las responsabilidades del puesto. Para aplicar este paso, se deben desarrollar los siguientes procedimientos. Identificación de necesidades específicas. Se determinan las habilidades estratégicas y de gestión tecnológica cruciales para los roles elegidos, tales como la experiencia en dirigir iniciativas de transformación digital y desarrollar estrategias de mercado a largo plazo. Seleccionar tecnologías y herramientas. Se definen las herramientas tecnológicas y estratégicas esenciales que los candidatos deben dominar, como sistemas de planificación de recursos empresariales y plataformas de inteligencia de negocio. Definir el ámbito del rol. Se especifica si el puesto requiere una especialización en áreas como la estrategia corporativa o la gestión de la tecnología de la información, ajustando el perfil del candidato a estas necesidades. Veamos cómo se aplica este paso en el caso de OrganiShop. A lo largo de este curso exploraremos las herramientas, metodologías y mejores prácticas para llevar a cabo entrevistas efectivas, comenzando con el análisis de los requerimientos del puesto hasta la identificación del candidato ideal. Cada paso está diseñado no solo para guiarte a través de la técnica, sino para que comprendas la justificación pedagógica detrás de cada método y herramienta utilizada. Al final del curso tendrás el conocimiento necesario para liderar procesos de selección con confianza, precisión y alineado con las demandas estratégicas del entorno empresarial moderno. Comenzaremos con Google Drive, porque es una herramienta de almacenamiento y creación de documentos en la nube que permite trabajar de manera colaborativa y en tiempo real. En la gestión de reclutamiento, especialmente en roles de liderazgo, es fundamental organizar y almacenar documentos de forma accesible y compartida para garantizar que el equipo de selección tenga acceso inmediato a información clave. Esto facilita la transparencia y colaboración en el proceso de reclutamiento. Lo primero que vamos a practicar entonces es el ingreso a Google Drive.
Para ello vamos a tener en cuenta nuestro navegador web, en este caso Google Chrome. Al abrirse en la parte superior derecha vamos a encontrar el botón de acceso. En este caso ya tengo mi cuenta activa. Vamos entonces a hacer el ejemplo con el botón de agregar cuenta. En este punto, si no tienes una cuenta, te puedes registrar para crear una cuenta de Google. Un posible error en este momento es no iniciar sesión o hacerlo desde una cuenta no autorizada, lo que puede generar problemas de acceso. Por lo tanto, asegúrate de que la cuenta que estás usando tenga permisos para trabajar en los archivos compartidos por el equipo de selección. Te doy un caso ejemplo. Durante el proceso de reclutamiento, Marta intentó acceder a la plantilla de análisis de requerimientos en Google Drive, pero no inició sesión con su cuenta autorizada, lo que le impidió acceder a los archivos compartidos por el equipo. Tras iniciar sesión correctamente, pudo colaborar en tiempo real con el equipo actualizando el documento de manera efectiva. Esto le permitió contribuir a la evaluación de candidatos de manera ágil y precisa. En caso tal hayas olvidado tu correo electrónico, aquí puedes ingresar para hacerlo pertinente. Estando dentro de tu cuenta, vamos a proceder a dirigirnos a este icono de 9 puntos. Aquí damos clic y aparecen todas las aplicaciones disponibles de Google. En este momento vamos a quedarnos con Google Drive. Al hacer clic sobre Google Drive, automáticamente se abre tu archivo personal. Aquí están todos los archivos que manejas a nivel de la plataforma. Para motivos de la clase, vamos a cerrar acá y vamos a ver una vista similar, ya directamente dentro de la clase que estamos desarrollando. Aquí necesitamos crear una plantilla. Por lo tanto, vamos a crear un nuevo documento. Vamos al botón de nuevo, damos clic. Aquí encontrarás varias formas de archivo, desde crear una carpeta, subir archivos desde tu computador o crear documentos desde formatos de Google. Aquí, por ejemplo, en este momento vamos a utilizar crear un documento de Google. Damos clic y aquí en esta vista damos nuevamente clic en crear. Aquí observamos entonces la vista general de un documento de Google. Aquí vamos a desarrollar nuestro documento de plantilla para el ejercicio ejemplo. Estos formatos son completamente confidenciales y tiene la opción de compartirlo con tu equipo. En este punto vamos a hacer el ejercicio para comprobarlo. Aquí puedes agregarlo en cuanto al correo de cada uno de los compañeros o miembros del equipo. Y aquí vamos a tener en cuenta algunas opciones también a la hora de compartir. Acá nos dice que le demos un título a nuestro archivo antes de poder compartir. Aquí observamos la vista normal que nos puede dar el sistema o la plataforma a la hora de compartir. Teniendo en cuenta los miembros del equipo, tenemos tres opciones. La primera, que el equipo simplemente pueda leer, que pueda comentar o que pueda editar el archivo o documento. Tiene la facilidad de elegir cuál será la opción para el equipo o miembro del equipo. En resumen, entonces Google Drive y los documentos de Google son esenciales para la gestión y creación de plantillas. Su capacidad para ser accesibles desde cualquier lugar y por cualquier miembro del equipo asegura que la información esté siempre actualizada. Para crear nuestra plantilla de análisis de requerimientos, vamos a tener en cuenta primero obtener una información actualizada del perfil que necesitamos. En este caso, vamos a tener en cuenta el perfil de director de estrategia CSO. Teniendo en cuenta este cargo, vamos a proceder a investigar para actualizar la información. En este caso, vamos a tener en cuenta la opinión de algunos colegas, asesores y también consultores profesionales que nos permitan dar con el perfil adecuado o ideal para el puesto. También podremos acceder a algunas plataformas que vamos a conocer un poco para obtener algo de información actualizada. Acá observamos este de acá que nos dice 4 de junio del 2024. Quiere decir de que tiene menos de un año. Aquí observamos muchos puntos o características importantes del puesto que nos permitirán delimitar la información para las funciones que debe cumplir en nuestra organización. La perspectiva del OSC, algunas gráficas, más información a la que podemos acceder de manera gratuita para conocer cuáles son las funciones actualizadas del cargo. Aquí otra página especializada, el director de estrategia. Acá nos brinda también la información. ¿Por qué necesitamos un director de estrategia? ¿Cómo encontrar un director de estrategia calificado? E información adicional. Aquí tenemos entonces páginas especializadas y ahora vamos a una página de formación profesional.
También nos indica alguna información del puesto que estamos teniendo en cuenta. Aquí unas funciones principales y aquí otras que tienen que ver directamente con el perfil del puesto. Realizada la búsqueda de información del puesto que tenemos en cuenta, vamos a tener entonces la organización de esa información a partir de una plantilla. Aquí tenemos el resumen ya realizado de toda la información que hemos actualizado, de toda la información que hemos buscado y que nos ha permitido delimitar la información de las funciones que va a cumplir este puesto en nuestra organización. Vamos a tener en cuenta entonces los aspectos. Tenemos uno, dos y tres aspectos. Cada aspecto tiene una y dos categorías. Vamos entonces con la creación de nuestra plantilla de análisis. Retomamos el documento que anteriormente habíamos abierto o creado y vamos a darle un título. En este caso va a ser Plantilla de análisis de requerimientos para director de estrategia CSO. Vamos al documento y en la barra superior, donde dice documento sin título, vamos a crear el título. Aquí lo tenemos. Ten en cuenta siempre tener títulos que sean descriptivos y específicos para la organización del archivo. Eso te permitirá ubicarlo de una manera muy práctica. Iniciemos entonces. Vamos a crear entonces nuestra plantilla. Lo primero es insertar una tabla. Vamos a tener en cuenta tres aspectos a evaluar y dos características principales. Vamos a dar un poco más de espacio a nuestra tabla y unificamos el tamaño de celda haciendo clic en distribuir columnas. Una plantilla bien diseñada asegura que todos los entrevistadores trabajen con la misma información y criterios, promoviendo una evaluación objetiva y coherente de los candidatos. La consistencia es clave para garantizar que las decisiones de contratación sean transparentes y justificadas. Veamos entonces qué aspectos vamos a tener en cuenta. Vamos al resumen que hemos realizado, resultado de la planificación y vamos a comenzar entonces con los aspectos evaluados. Vamos a ir dando un poco de formato a nuestra plantilla. En aspectos evaluados se evaluarán aspectos como la experiencia estratégica y el liderazgo transformacional. Un líder efectivo debe no solo guiar a sus equipos, sino también anticipar cambios y adaptarse a ellos con rapidez. También vamos a tener en cuenta los detalles específicos. Para cada aspecto evaluado, proporcionaremos detalles concretos. Por ejemplo, para el CSO, se esperan experiencias en identificación de oportunidades de negocio y gestión de riesgos. Un posible error en este momento o punto es ser demasiado general en esta fase, lo que puede llevar a una evaluación subjetiva. Por lo tanto, asegúrate de que cada aspecto evaluado esté respaldado por criterios objetivos. Te doy un caso ejemplo. Durante la evaluación de candidatos para un puesto directivo, el equipo calificó habilidades de liderazgo sin definir criterios específicos, lo que llevó a evaluaciones subjetivas y discrepancias entre los entrevistadores. Al reformular el criterio con liderazgo en la gestión de equipos multidisciplinarios con métricas de rendimiento, pudieron aplicar una evaluación objetiva y uniforme, lo que le facilitó la comparación precisa entre los candidatos y mejoró la coherencia en el proceso de selección. Por último, vamos a tener en cuenta la justificación. Cada detalle específico debe estar justificado en términos de su relevancia para el éxito del rol. Esto no solo facilita la comprensión del perfil requerido, sino que también permite a los entrevistadores aplicar un enfoque basado en competencias durante la entrevista. En resumen, la plantilla de análisis de requerimientos facilita la comparación estructurada entre candidatos, asegurando que el proceso de selección se base en criterios objetivos y alineados con las estrategias organizacionales. Vamos ahora a proceder entonces con el llenado de la plantilla. Antes de realizar una entrevista, debemos definir claramente qué buscamos en un candidato. En roles de liderazgo y gerencia, esto es crucial porque no solo estamos buscando competencias técnicas, sino también habilidades estratégicas y de liderazgo. Este paso es clave para alinear las estrategias de la organización con las capacidades del candidato. Vamos a ver entonces cuál va a ser el primer aspecto evaluado. Este es
Identificación de necesidades específicas. Aquí debemos listar las competencias técnicas y de liderazgo que son esenciales para el puesto. En el caso de un director de estrategia CSO, estas pueden incluir, vamos a incluir dos ejemplos. Aquí entonces incluimos habilidades en análisis de mercado, evaluación de tendencias y gestión de riesgos estratégicos. Un posible error en este momento o punto es no ser lo suficientemente específico en esta fase, lo que puede llevar a confusión en la selección de candidatos. Por lo tanto, es importante trabajar con precisión para evitar desalinear las expectativas del puesto con las competencias de los postulantes. Te doy un caso ejemplo. Durante el análisis de los requerimientos para un puesto de gerente, el equipo definió habilidades generales como liderazgo y estrategia, lo que resultó en candidatos con perfiles demasiado variados y fuera de las necesidades específicas. Al precisar las competencias clave, como por ejemplo experiencia en transformación digital y gestión de equipos remotos, lograron alinear las expectativas del puesto, facilitando la selección de candidatos más adecuados para el rol. Pasemos a la justificación. En la justificación, entonces, cada detalle específico debe estar justificado en términos de su relevancia para el éxito del rol. Esto no solo facilita la comprensión del perfil requerido, sino que también permite a los entrevistadores aplicar un enfoque basado en competencias durante la entrevista. Vayamos a nuestro siguiente aspecto evaluado, tecnologías y herramientas esenciales. Aquí definiremos las herramientas tecnológicas esenciales que el candidato debe dominar. Para el caso de CSO, se requieren herramientas como vamos a tener en cuenta entonces el Balance Scorecard y software de análisis estratégico. El Balance Scorecard es una metodología que permite a los líderes traducir la estrategia en objetivos claros y medibles. Ayuda a los candidatos a demostrar cómo pueden vincular las estrategias empresariales con la ejecución diaria. Por otro lado, el software de análisis estratégico permite a los líderes simular escenarios y tomar decisiones fundamentadas en datos. ¿Por qué son importantes estos detalles específicos? Vamos a leer. Estas tecnologías permiten al CSO desarrollar y monitorizar objetivos estratégicos con precisión, optimizando recursos y alineando las operaciones con las metas estratégicas de la empresa. La habilidad para integrar tecnología en la formulación de estrategia es crucial para una ejecución eficaz y adaptativa. Un posible error en este momento o punto es que al definir tecnologías es posible caer en la tentación de incluir demasiadas herramientas o tecnologías que no son esenciales. Por lo tanto, prioriza las que realmente impacten en el éxito del rol. Te doy un caso ejemplo. Al definir las tecnologías requeridas para un rol de liderazgo, el equipo incluyó una lista extensa de herramientas, muchas de las cuales no eran críticas para el puesto. Eso generó confusión entre los candidatos y prolongó el proceso de selección. Al reducir la lista a herramientas clave como ERP y análisis de negocio, lograron concentrarse en habilidades relevantes, facilitando la identificación del candidato ideal para el éxito del rol. Pasemos ahora a definir el ámbito del rol. Asegúrate que el perfil del candidato esté alineado con el alcance del puesto. Aquí caben preguntas como, ¿se requiere una especialización en gestión estratégica o en tecnologías de la información? Esto nos ayudará a filtrar candidatos según su especialización y experiencia relevante. Veamos el ejemplo. Vamos a leer. Responsable de liderar el desarrollo y la implementación de iniciativas estratégicas, facilitar la colaboración entre departamentos y asegurar la alineación entre las metas corporativas y las operaciones diarias. Vamos ahora a la justificación. Recuerda que todas nuestras plantillas y guías están disponibles para ti de manera adjunta en cada una de nuestras clases para que puedas estudiarlas muy detenidamente. En conclusión, este paso te ha guiado a través del proceso fundamental de analizar los requerimientos del puesto para preparar una entrevista efectiva para roles de liderazgo y gerencia. Al familiarizarte con herramientas como Google Drive y Balance Square y software de análisis estratégico,
puedes asegurar que las decisiones de contratación estén alineadas con los objetivos estratégicos de la organización. Recuerda que cada paso, desde el análisis de requerimientos hasta la evaluación de candidatos, es clave para seleccionar al mejor líder que impulse el éxito a largo plazo de la empresa. Mucho éxito en tu proceso de reclutamiento. Y como recomendación, tener en cuenta los formatos, textos o fuentes que utilicen en tu organización para la preparación del archivo y los documentos generales del proceso. Paso 2. Definir las competencias técnicas y blandas. Este paso requiere una identificación precisa de las competencias técnicas y blandas necesarias para los roles seleccionados. Para lograrlo, es fundamental seguir estos procedimientos. Listar las habilidades técnicas. Se articulan habilidades específicas como la capacidad para liderar la digitalización empresarial y la implementación de estrategias sostenibles y escalables. Identificar habilidades blandas. Se definen habilidades interpersonales y de liderazgo como la capacidad para influir y motivar equipos y la habilidad para comunicarse efectivamente con stakeholders internos y externos. Desarrollar criterios para la evaluación. Se formulan métodos de evaluación que permitan medir estas habilidades durante las entrevistas, como simulaciones de liderazgo y análisis de casos. Veamos cómo se aplica este paso en el caso de Organization. En este paso aprenderás a definir y evaluar las competencias técnicas y blandas que son esenciales para roles estratégicos como el del director de estrategia CSO. Cada paso del proceso está diseñado para garantizar una selección efectiva y alineada con los objetivos corporativos. Por lo tanto, a lo largo de este paso exploraremos métodos y herramientas clave, justificando cada uno pedagógicamente, de manera que no solo aprendas el cómo, sino también el por qué detrás de cada técnica. Nuestra meta es empoderarte para que realices entrevistas altamente efectivas que identifiquen al mejor líder para tu organización. Vamos a ello. Es esencial que antes de realizar una entrevista tengamos claras las competencias técnicas y blandas que definen el éxito en un puesto de liderazgo. En este caso, la precisión en las competencias del CSO permitirá evaluar a los candidatos de manera objetiva, asegurando que se alineen con los desafíos estratégicos de la empresa. Esto evita procesos de selección subjetivos y garantiza un ajuste real entre el perfil del candidato y las necesidades del puesto. Sigamos retomando nuestro ejemplo en el caso de estudio, director de estrategia CSO. Vamos entonces a organizar la información a manera de plantilla. Creamos un nuevo documento, el cual llevará por título Definición de las competencias técnicas y blandas para director de estrategia CSO. Aquí vamos a tener en cuenta entonces las competencias. ¿Cuántas tenemos? Una, dos, tres y cuatro competencias. Cada competencia cuenta con una, dos y tres categorías fundamentales. Vamos a crear nuestra plantilla. Insertamos una tabla con las cuatro competencias y tres características fundamentales. Damos un poco más de espacio y unificamos tamaño de celda distribuyendo las columnas. Lo primero entonces serán las competencias. Aquí definiremos las habilidades clave para el éxito en el puesto. Seguidamente, los detalles específicos, que es la información o características puntual de cada una de las competencias. Seguidamente, los métodos de evaluación, que nos aclara cómo vamos a evaluar estos detalles específicos. Y por último, la justificación. Aquí vamos a unificar los criterios en cuanto a cada una de las competencias. Es decir, de manera puntual vamos a delimitar qué se va a medir y cómo se va a medir. Y de igual manera vamos a justificar por qué cada uno de los métodos escogidos y qué se busca con ellos, para que todo el equipo maneje el mismo lenguaje o el mismo idioma de evaluación. Iniciemos entonces con la primera competencia, habilidades técnicas. Damos un poco de formato antes de continuar. Las habilidades técnicas son la base para que el CSO pueda manejar las complejidades de su rol. Veamos los detalles específicos.
Estos son fundamentales para evaluar profundamente el conocimiento del candidato en análisis de mercado, tendencias económicas globales y gestión de riesgos. Estas habilidades permiten al CSO guiar a la organización a través de desafíos del mercado y aprovechar nuevas oportunidades, manteniendo así a la empresa competitiva. ¿Cuáles serán los métodos de evaluación? Veamos. En cuanto a los métodos de evaluación, son técnicas que implican presentar al candidato escenarios hipotéticos del mercado en los que debe aplicar su conocimiento técnico para tomar decisiones estratégicas. Veamos un posible error en este momento o punto. Ser demasiado general en la evaluación de las habilidades técnicas puede resultar en evaluaciones imprecisas. Por lo tanto, es fundamental asegurarse de que las preguntas estén alineadas con los desafíos específicos del puesto. Por ejemplo, durante la entrevista por un puesto de CSO, el equipo formuló preguntas generales sobre experiencia en gestión de riesgos, lo que resultó en respuestas vagas e imprecisas. Al ajustar las preguntas a desafíos específicos, como por ejemplo, ¿cómo gestionaría riesgos en la transformación digital?, se obtuvieron respuestas más concretas y relevantes. Esto permitió evaluar mejor la capacidad técnica del candidato para enfrentar problemas reales del puesto. Veamos la justificación. En cuanto a la justificación, tenemos en cuenta dos puntos importantes. Primero, evaluar el uso de software de modelado que permita prever el impacto de decisiones estratégicas. Y segundo, asegurar que el candidato tenga experiencia trabajando con plataformas que analicen datos en tiempo real para decisiones estratégicas informadas. Vayamos a nuestra siguiente competencia, planificación estratégica. La capacidad para desarrollar e implementar planes estratégicos a largo plazo es un indicador clave del éxito en roles de liderazgo. Veamos los detalles específicos. En el caso de un CSO, su habilidad para conectar las metas corporativas con un plan estratégico claro y ejecutable es fundamental para el crecimiento sostenido y competitivo de la empresa. Aquí no solo evaluamos la creatividad del candidato, sino su capacidad para traducir ideas en acciones concretas y medibles. Veamos los métodos de evaluación para estabilidad o competencia. A través del análisis de casos anteriores se pueden evaluar cómo el candidato diseña estrategias alineadas con los objetivos empresariales y cómo proyecta el éxito futuro en escenarios dinámicos. Hablemos de un posible error en este momento o punto. Incluir demasiados ejemplos o casos irrelevantes puede desviar el enfoque. Por lo tanto, es fundamental centrarse en situaciones que sean comparables con los desafíos estratégicos actuales de la empresa. Te doy un caso ejemplo. Durante una entrevista por un puesto de liderazgo, el entrevistador presentó múltiples casos de estudio, muchos de los cuales no eran relevantes para los desafíos estratégicos actuales de la empresa. Esto desvió la atención del candidato. Al enfocarse solo en casos específicos relacionados con expansión de mercados y transformación digital, lograron evaluar con mayor precisión las habilidades estratégicas del candidato, alineando su experiencia con las necesidades reales del rol. Veamos la justificación. Dos puntos clave o principales en este punto. El primero, facilitar la evaluación de la alineación entre los objetivos a largo plazo y las acciones diarias. Y en segundo lugar, permitir medir cómo las decisiones del candidato afectan diversos indicadores clave de desempeño en diferentes escenarios. Vayamos ahora al liderazgo e influencia. El liderazgo es mucho más que dirigir. Se trata de influir y movilizar equipos hacia un objetivo común. Veamos los detalles específicos. Para un CSO, la capacidad de liderar equipos multifuncionales y de influir en la toma de decisiones a nivel ejecutivo es crucial. El éxito del liderazgo radica en la cohesión organizacional y la ejecución efectiva de las estrategias, por lo que la evaluación debe ser lo más realista y práctica posible. Pasemos entonces a los métodos de evaluación. Aquí se plantean situaciones simuladas en las que el candidato debe tomar decisiones estratégicas que influyan en otros departamentos, midiendo así su capacidad para persuadir y guiar a equipos hacia objetivos comunes.
Analicemos un caso de posible error en este punto o procedimiento. No establecer criterios de evaluación claros para medir la influencia o liderazgo puede llevar a evaluaciones subjetivas. Por lo tanto, es importante definir de antemano qué comportamientos y resultados serán valorados como indicadores de un liderazgo efectivo. Te doy un caso ejemplo. Durante la evaluación de liderazgo para un puesto ejecutivo, el equipo no definió criterios claros, lo que generó opiniones subjetivas sobre la influencia del candidato. Al establecer criterios objetivos como capacidad para movilizar equipos y logro de resultados medibles en proyectos interdepartamentales, pudieron medir el liderazgo de manera uniforme. Esto permitió identificar con precisión al candidato más eficaz en función de sus impactos en la organización. Pasemos ahora a la justificación. Aquí también tenemos en cuenta dos puntos importantes o clave. Primero, permitir observar el comportamiento del candidato en tiempo real frente a situaciones de toma de decisiones complejas. Y en segundo lugar, evaluar la habilidad del candidato para influir y dirigir sinérgicamente equipos multifuncionales. Vamos a una última competencia. Vamos a agregar entonces la fila correspondiente. Esta última competencia es innovación y adaptabilidad. En un entorno empresarial dinámico, el CSO debe ser capaz de impulsar la innovación y adaptarse rápidamente a tecnologías emergentes y cambios del mercado. Veamos los detalles específicos. Esta competencia es fundamental para asegurar que la empresa no solo sobreviva a la disrupción, sino que prospere a largo plazo. La capacidad de innovar y redirigir estrategias es lo que mantiene a una organización competitiva. ¿Cómo será evaluada? Veamos. Aquí evaluaremos cómo el candidato ha respondido previamente a cambios rápidos y disrupciones en su sector. A través de la discusión de situaciones pasadas, se analiza su capacidad para innovar y adaptar estrategias. Analicemos un posible error en este momento. Ser demasiado vago en la definición de innovación puede llevar a confusión. Por lo tanto, es esencial ser específico en cuanto a cómo se espera que el candidato haya liderado iniciativas innovadoras y adaptativas en el pasado. Te doy un caso ejemplo. Durante una entrevista para un puesto de CSO, se preguntó al candidato sobre su experiencia en innovación, lo que resultó en respuestas amplias y poco concretas. Al reformular la pregunta para centrarse en iniciativas específicas de innovación en productos o procesos que haya liderado, el candidato pudo detallar ejemplos concretos. Esto permitió al equipo evaluar su capacidad real para impulsar cambios significativos, alineando mejor sus experiencias con las necesidades de la organización. Veamos la justificación. Dos puntos fundamentales en este momento es evaluar la capacidad del candidato para utilizar plataformas tecnológicas que fomenten la innovación interna y la adaptabilidad. Y en segundo lugar, evaluar su experiencia utilizando herramientas que identifiquen cambios y tendencias emergentes que puedan afectar a la organización. En conclusión, este paso te ha proporcionado una visión completa sobre cómo estructurar entrevistas de reclutamiento para roles de liderazgo y gerencia, con un enfoque en las competencias técnicas y blandas necesarias para el éxito en un puesto como director de estrategia CSO. Hemos explorado métodos específicos de evaluación, así como las herramientas necesarias para llevar a cabo un proceso riguroso y objetivo. A través de la evaluación precisa de habilidades técnicas, planificación estratégica, liderazgo e innovación, puedes garantizar que seleccionas a los mejores líderes, aquellos que impulsarán a la organización hacia un futuro competitivo y sostenible. Recuerda siempre ajustar los métodos de evaluación a las necesidades estratégicas específicas de tu empresa, para lograr así un proceso de selección alineado con los objetivos organizacionales. Buena suerte en tu próximo proceso de selección de líderes. Paso 3. Integrarlo con la cultura organizacional. Integrar el perfil con la cultura organizacional es fundamental para asegurar que el candidato no solo sea competente desde el punto de vista técnico, sino que también encaje bien con el ambiente y los valores de la empresa. Para aplicar este paso, es fundamental desarrollar los siguientes procedimientos. Evaluar la cultura de la empresa.
Se realiza un análisis detallado de la cultura de la empresa, identificando los valores y prácticas que caracterizan a la organización. Desarrollar criterios de alineación cultural. Se establecen preguntas y escenarios que evalúan la compatibilidad del candidato con la cultura de la empresa, como discusiones sobre dilemas éticos y estrategias de liderazgo. Implementar métodos de evaluación. Se aplican técnicas específicas durante las entrevistas para observar cómo el candidato interactuaría con el equipo y contribuiría a la cultura empresarial, asegurando una integración fluida y efectiva. Veamos cómo se aplica este paso en el caso de Organishop. Exploremos el paso 3: integración con la cultura organizacional. Esta fase es fundamental porque nos permite seleccionar candidatos que no solo cumplan con los requisitos técnicos, sino que también se alineen con los valores y la cultura de la organización, garantizando un encaje efectivo a largo plazo. Entender la cultura organizacional es esencial para el éxito en la contratación. Un candidato que se alinea con los valores de la empresa no solo es más productivo, sino que también fomentará un ambiente laboral positivo. Para evaluar la alineación cultural, utilizaremos una plantilla de evaluación cultural. Esta herramienta nos permitirá identificar y medir cómo los candidatos se adaptan a los valores y expectativas específicas de la empresa. Vamos a ello. Vamos entonces a crear un documento, el cual llevará por título Evaluación Cultural. Y también va a llevar el siguiente título, o agregaremos la siguiente parte: criterios de alineación, ya que utilizaremos dos plantillas para analizar la cultura en Organishop, nuestro ejemplo o nuestro caso ejemplo. Bueno, entonces nuestro título queda Evaluación y criterios de alineación cultural. Vamos a incluir entonces la primera plantilla de análisis. En ella vamos a tener en cuenta los aspectos culturales. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 aspectos culturales. Cada aspecto cultural tiene una, dos y tres categorías fundamentales. Vamos a ello. Vamos a insertar una tabla para los 5 aspectos y sus tres categorías fundamentales. Agrego una casilla de más o una columna de más, así que vamos a eliminarla. Vamos a crear un poco más de espacio y unificamos tamaño de celda. Lo primero que vamos a tener en cuenta dentro de nuestra plantilla es el aspecto cultural. En esta columna vamos a identificar los aspectos culturales que queremos evaluar. Seguidamente, vamos a tener en cuenta la descripción detallada de ese aspecto cultural. Aquí proporcionaremos detalles específicos sobre cada uno de los aspectos a evaluar. Después vendrán los métodos de evaluación. Aquí definiremos cómo vamos a medir cada uno de los aspectos culturales teniendo en cuenta los detalles específicos antes definidos. Y por último, la justificación. Aquí explicaremos la relevancia de cada uno de los aspectos culturales y sus métodos de evaluación respectivos. Un posible error en este momento o punto es no preguntar de manera específica sobre los valores, lo que puede llevar a respuestas generales. Por lo tanto, es crucial usar situaciones concretas para obtener información relevante. Te doy un caso ejemplo. Durante una entrevista para un puesto de liderazgo, en lugar de preguntar de manera general sobre los valores del candidato, se usaron preguntas situacionales específicas. Por ejemplo, ¿cómo has manejado situaciones donde los objetivos éticos y financieros estaban en conflicto? Esta pregunta o técnica permitió obtener respuestas más concretas y relevantes, alineando al candidato con los valores de la empresa. El resultado fue una evaluación precisa de su capacidad para actuar conforme a los principios corporativos. Vamos entonces con nuestro primer aspecto cultural. ¿Cuál será? Valores de la empresa. Dentro de valores de la empresa vamos a tener en cuenta la alineación de los candidatos con los valores de la empresa es vital.
Los candidatos deben demostrar su adherencia a estos valores en roles previos. Veamos el método de evaluación. Aquí tendremos en cuenta preguntas situacionales y análisis de situaciones hipotéticas. Las preguntas que evalúen cómo el candidato ha aplicado valores similares en roles anteriores. También evaluaremos decisiones éticas en los negocios. Veamos la justificación. Un posible error en este procedimiento o momento es no proporcionar escenarios representativos que puede dar lugar a evaluaciones subjetivas y poco precisas. Te doy un caso ejemplo. Durante una entrevista para un rol directivo, se presentaron escenarios genéricos de trabajo en equipo, lo que resultó en respuestas vagas del candidato. Al ajustar las entrevistas para incluir un caso real de la empresa, es decir, un proyecto de transformación digital bajo presión, se obtuvo una evaluación más precisa y objetiva. Esto permitió medir mejor las competencias del candidato en situaciones similares a las que enfrentaría en el puesto. Vayamos al siguiente aspecto. Este es normas de trabajo. ¿Qué vamos a tener en cuenta dentro de las normas de trabajo? Veamos. Aquí nos aseguraremos de que el candidato puede operar efectivamente bajo las normas de trabajo, lo cual es crucial para el éxito organizacional. ¿Cuáles serán sus métodos de evaluación? Aquí tendremos en cuenta escenarios de trabajo en equipo. Observaremos las respuestas a situaciones que reflejen el trabajo en equipo y la adaptación a cambios rápidos. ¿Por qué utilizaremos esto? Veamos. Un posible error en este momento puede ser no proporcionar escenarios realistas, que puede llevar a evaluaciones inexactas del ajuste cultural del candidato. Un caso ejemplo. En una entrevista para evaluar el ajuste cultural, se usaron escenarios demasiado teóricos sobre colaboración. Esto generó respuestas poco conectadas con la realidad de la empresa. Luego, se planteó un escenario realista sobre cómo gestionar un equipo multicultural durante una fusión. Esto permitió observar con mayor precisión cómo el candidato manejaba desafíos culturales concretos, logrando una evaluación más precisa de su alineación con la empresa. Tengamos en cuenta ahora la evaluación de las expectativas. ¿Cuáles serán los detalles específicos de las expectativas? Veamos. Los líderes deben fomentar un ambiente de innovación constante y mejora continua. Evaluar su historial de superación de expectativas es fundamental. ¿Cómo lo evaluaremos? De esta manera. Tendremos en cuenta preguntas sobre estrategias previas. Evaluar si el candidato ha liderado con éxito iniciativas de innovación. Un posible error en este momento o procedimiento es preguntar de manera vaga, lo que puede dar lugar a respuestas que no reflejan la capacidad del candidato para liderar en el contexto específico de la empresa. Por ejemplo, durante una entrevista se hizo la siguiente pregunta vaga sobre liderazgo. ¿Cómo manejas equipos? Esto generó una respuesta genérica. Al reformularla para el contexto de la empresa de la siguiente manera, ¿cómo liderarías un equipo en plena implementación de una estrategia de transformación digital en nuestra empresa? Esto permitió obtener una respuesta concreta, alineada con los desafíos específicos del rol, logrando una evaluación precisa de la capacidad del candidato. Entremos ahora en los estilos de comunicación. Tengamos en cuenta la siguiente descripción para los estilos de comunicación. La comunicación efectiva es clave para el éxito organizacional. Asegurarse de que el estilo del candidato se alinee con el de la empresa minimiza malentendidos. Veamos los métodos de evaluación. Aquí tendremos en cuenta simulaciones de interacción. Realizaremos simulaciones para evaluar la claridad y eficacia comunicativa del candidato. ¿Por qué lo haremos? Aquí la justificación. Durante una entrevista se pidió al candidato que describiera su estilo de comunicación sin proporcionar un contexto específico. Eso llevó a respuestas abstractas que no reflejaban su verdadera capacidad.
Al cambiar la estrategia, se ofreció un escenario realista donde debía presentar un informe crítico a un grupo diverso de stakeholders. Esta modificación permitió observar cómo el candidato se comunicaba de manera efectiva, logrando una evaluación más precisa de sus habilidades comunicativas. Por último, tengamos en cuenta el ambiente de trabajo. ¿Qué tendremos en cuenta dentro del ambiente de trabajo? Los candidatos deben demostrar su capacidad para liderar en un entorno de alta presión y cumplir con los objetivos establecidos. ¿Cómo vamos a evaluar este aspecto? Aquí tendremos en cuenta pruebas de trabajo en equipo. Vamos a realizar simulaciones de gestión de proyectos bajo presión para observar cómo el candidato maneja las exigencias del puesto. Un posible error en este momento o procedimiento es no poner al candidato bajo suficiente presión. Esto puede dar una visión errónea de su capacidad para trabajar en ambientes de alta demanda. Por ejemplo, durante una entrevista para un puesto directivo, se realizaron preguntas en un ambiente relajado, lo que permitió al candidato responder con calma, pero sin demostrar su verdadera capacidad bajo presión. Al introducir una simulación de un proyecto urgente con plazos ajustados y cambios inesperados, el candidato mostró su habilidad para priorizar tareas y mantener la claridad en la comunicación. Esto permitió evaluar de manera precisa su capacidad para trabajar en un entorno de alta demanda. Demos un poco de formato a nuestra plantilla antes de continuar a la siguiente. Teniendo lista entonces la evaluación cultural, vamos ahora con los criterios de alineación cultural. ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Las preguntas situacionales. Tenemos una, dos, tres y cuatro preguntas situacionales. Cada pregunta tiene criterios de evaluación y justificación. Vamos a ello. Tenemos entonces insertar tabla. Definir criterios claros de evaluación asegura que el proceso sea objetivo y alineado con los valores de la organización. Veamos los componentes de la plantilla. Primeramente, como dijimos anteriormente, están las preguntas situacionales. Aquí las preguntas van dirigidas a cómo manejaría el candidato situaciones específicas, teniendo en cuenta los aspectos culturales. Seguidamente, los criterios de evaluación. Aquí definiremos las habilidades o comportamientos esperados a partir de las preguntas situacionales formuladas. Y por último, su debida justificación. Aquí tendremos en cuenta las razones por las que estas habilidades y sus respectivos criterios son cruciales para la empresa. Analicemos el primer ejemplo. ¿Cómo manejaría una situación donde las metas de sostenibilidad entran en conflicto con las metas financieras de corto plazo? ¿Qué vamos a evaluar acá? La capacidad para equilibrar objetivos de sostenibilidad con las necesidades financieras inmediatas. ¿Cuál es su importancia? Evalúa la habilidad del candidato para navegar dilemas éticos y estratégicos, alineándose con los valores de sostenibilidad y responsabilidad financiera de la empresa. Veamos el siguiente ejemplo. Al enfrentar un reto tecnológico significativo, ¿cómo integraría soluciones que también reflejen los valores de Organishop? Aquí el criterio es habilidad para incorporar valores de la empresa en soluciones tecnológicas y su debida justificación. Esta es la tercera pregunta situacional. Esta es, ¿puede proporcionar un ejemplo de cómo ha fomentado un entorno de trabajo inclusivo y colaborativo en posiciones anteriores? En situaciones de alta presión, ¿cómo asegura que la comunicación dentro de su equipo permanezca abierta y efectiva? Competencia en mantener una comunicación clara y efectiva bajo presión. Esto asegura que el estilo de comunicación del candidato
se alinee con las prácticas de comunicación abierta y constructiva de organización. En conclusión, la integración con la cultura organizacional es un proceso vital que garantiza que los líderes no solo tengan las competencias técnicas necesarias, sino que también se alineen con los valores y normas de trabajo de la empresa. Recuerda siempre ajustar las preguntas y evaluaciones para evitar errores comunes, asegurándote de seleccionar candidatos que puedan liderar de manera efectiva en el contexto específico de tu organización. Gracias por tu atención y te deseo mucho éxito en tus entrevistas. De esta manera culminamos nuestro ejercicio. Recuerda que todas estas plantillas y otros ejemplos están disponibles para ti de manera adjunta en cada una de nuestras clases para que puedas detallarlas muy detenidamente. En conclusión, definir el perfil ideal en el proceso de entrevista para roles de liderazgo y gerencia es un componente esencial que trasciende la mera selección de candidatos. Este enfoque estratégico no solo garantiza que se identifiquen individuos con las habilidades técnicas adecuadas, sino que también asegura que esos líderes puedan integrarse armónicamente con la cultura y los objetivos a largo plazo de la organización. Al definir claramente lo que se necesita, los reclutadores pueden optimizar el proceso de selección, mejorar la calidad de las contrataciones y, en última instancia, contribuir significativamente a la estabilidad y crecimiento de la empresa. Este método fomenta una evaluación objetiva y una alineación profunda entre las metas empresariales y las competencias de los líderes, facilitando decisiones informadas que benefician tanto a la organización como a sus empleados. Ten presente que los recursos utilizados para implementar estos pasos, como plantillas y guías, los encontrarás adjuntos en la clase para tu uso personal, facilitando así la aplicación práctica de estos conceptos. Es hora de aplicar lo aprendido. Imagina que eres el gerente de recursos humanos en OrganiShop y te enfrentas al desafío de seleccionar un nuevo director de comunicación. Considerando la importancia de alinear este rol con las metas estratégicas y la cultura de la empresa, ¿qué competencias específicas y cualidades personales considerarías esenciales para este puesto? Reflexiona sobre cómo estos elementos se integran con los objetivos a largo plazo de la empresa y la necesidad de liderar en un entorno de mercado altamente competitivo y digital. Comparte tus criterios en los comentarios y explora cómo otros podrían abordar este proceso de selección. Participa activamente en la discusión para enriquecer nuestra comprensión colectiva sobre la selección de líderes estratégicos. Nos vemos en la próxima clase del curso de entrevistas para roles de liderazgo y gerencia aquí en Edutin Academy. Hasta pronto.